Hola, ¿qué tal? El trabajo práctico de hoy corresponde a huesos, articulaciones y músculos del miembro inferior. Dividiremos para el estudio en dos partes el video, uno que va a abarcar osteología y artrología, mientras que el segundo video va a ser de miología o músculos del miembro inferior. Para su estudio, para el estudio de los huesos, en realidad lo vamos a dividir en regiones. La región de la cadera formada por el hueso ilíaco y coxal, la región del muslo formada por el fémur, la región de la pierna formada por tibia y peroné, y la región del pie formada por el tarso, el metatarso y las falanges. Comenzaremos con el estudio del hueso coxal, ya visto en pelvis. Es un hueso que está formado embriológicamente por 3 puntos de osificación. Por lo tanto, el mismo se haya compuesto por 3 huesos, el ilion, el isquion y el pubis, los cuales se unen a la cavidad cotiloidea, cavidad que alojará a la cabeza del fémur, el cual veremos más adelante en la articulación coxofemoral. Volviendo al hueso coxal, diremos que es un hueso plano, por lo tanto sus funciones las de protección. Está formado por 4 bordes, y vamos a describir los resaltos anatómicos más importantes o más relevantes. La cresta ilíaca, la espina ilíaca posterior superior y la espina ilíaca posterior inferior. Entre la espina ilíaca posterior inferior y la espina ciática vemos la escotadura ciática mayor. Importante porque pasan elementos nobles por esta. Por debajo de la espina ciática, la escotadura ciática menor. La fosa acetabular o cavidad cotiloidea, la espina ilíaca anteroinferior y la espina ilíaca anterosuperior. Esto es una vista anterior, esto es anterior, esto es posterior. En esta imagen no se observan bien, pero hay saliencias óseas que son diferentes fosas de donde van a insertarse los músculos glúteos, el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor. Tenemos una vista posterior del hueso coxal, en donde observamos la fosa ilíaca, en donde se va a insertar el músculo ilíaco, una línea que separa esta, la línea arcuata o línea innominada, el agujero obturador, la carilla auricular que va a articular con el hueso sacro. Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. Continuamos con el estudio del muslo, que lo compone el fémur, que es un hueso largo, ya que predomina el largo sobre el ancho y el espesor. Está formado por una diáfisis o cuerpo y 2 extremos o epífisis, cuya función es la de palanca o fuerza. Y fuerza. Acá tenemos una vista anterior, una vista posterior y un corte transversal de la diáfisis o cuerpo del fémur. En el corte transversal de la diáfisis podemos observar que tiene 3 caras y 3 bordes, una cara anterior, una cara posterior externa, una cara posterior interna, y 3 bordes, un borde externo, un borde interno y un borde posterior. Esta es la cara anterior. Observamos y una cara posterior, esto es externo, esto es interno, esto es externo, superior e inferior. Esta línea la tenemos que recordar, se llama línea áspera, la vamos a ver con detenimiento en la próxima diapositiva. Esta es la epífisis proximal. Observamos los resaltos anatómicos, vemos la fobia, es la zona de inserción del ligamento redondo, que lo vamos a ver
más adelante, la cabeza femoral, el cuello anatómico, el trocánter mayor, trocánter menor, entre ambos la línea intertrocanteriana. Esto es una vista anterior. La vista posterior, vemos la zona de depresión ósea o fóvea, cabeza, cuello del fémur, trocánter mayor, trocánter menor. Observamos la línea áspera. En este caso menciona 2 labios o saliencias. En realidad son 4, ya que van a prestar inserción a 4 músculos que los vamos a ver más adelante, pero me interesa que sepan la regla mnemotécnica, de adentro hacia afuera. La regla mnemotécnica es Viviana pelea a Gustavo, en donde Viviana es el vasto interno, pelea es el pectíneo, A es el aductor mayor y Gustavo es el glúteo mayor. En esta imagen se muestra la epífisis distal. Se pueden observar, esto es una vista anterior, esto es una vista posterior, externo, interno, externo. Se observan los cóndilos femorales en la vista anterior y la tróclea femoral. En la vista posterior también se observan los cóndilos, la hendidura intercondilia. En esta figura podemos observar que el cóndilo interno desciende más que el cóndilo externo, que luego cuando veamos la articulación de la rodilla, que articula con el hueso, con la tibia, veremos cómo es la inserción en este punto. Continuamos con rótula, hueso sesamoideo, desarrollado en el tendón del cuádriceps de forma triangular, de base superior, tiene 2 caras, una anterior, una posterior, que articula con la tróclea femoral. Como definición, el hueso sesamoideo está desarrollado sobre un tendón y ejercido a presión, ¿sí? Continuamos con la pierna, habíamos dicho, formada por tibia y peroné. La tibia, junto con el peroné, forman el esqueleto de la pierna. Es un hueso largo, con una diáfisis en forma de S itálica, triangular al corte, y 2 epífisis, una proximal, una distal. Como observamos, al corte transversal tenemos 3 caras y 3 bordes, una cara externa, una cara interna, una cara posterior, 3 bordes, un borde anterior, un borde externo, un borde interno. Por fuera y por detrás está el peroné, se encuentra el peroné. Los une en toda la articulación una membrana interósea. Mostrando los resaltos anatómicos de la epífisis proximal de la tibia, importancia porque se van a insertar músculos, encontramos la tuberosidad externa de la tibia, a la tuberosidad interna de la tibia, el tubérculo de Sherdy y la tuberosidad anterior de la tibia. Esta es una vista anterior. La vista posterior nos muestra los platillos tibiales y la espina tibial. Observamos una línea oblicua, un resalto anatómico, donde va a estar insertado el músculo sóleo. Vista por arriba, la porción superior de la tibia, observamos los platillos tibiales, mesetas tibiales o cavidades glenoideas, su nombre es correcto, la espina tibial, en donde hay una superficie preespinal y una retroespinal, importante porque acá en la preespinal y en la retroespinal se van a insertar los ligamentos cruzados, los veremos con posterioridad, y en las cavidades glenoideas veremos también, pero para irlo recordando, que van a ir 2 meniscos, uno en forma de C, que es el menisco interno, y uno en forma de O, que es el menisco externo.
¿Por qué externo? Fíjense que está el peroné. Vemos la epífisis distal, en donde resaltan los maléolos el maléolo tibial, perdón, el maléolo tibial. Esto es externo, esto es interno, esto es una vista anterior, esto es una vista posterior, en donde resaltan en la vista posterior hendidura sí, donde van a pasar diferentes músculos. Los músculos que pasan son el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor propio del dedo grueso o hallux. Nombre que con posterioridad lo van a ver escrito. Continuamos con el otro hueso, que es el peroné. Hueso largo, externo a la tibia, que junto con ella forman el esqueleto de la pierna, formado por una diáfisis prismática triangular y dos epífisis. La diáfisis posee tres caras, una interna, una externa y posterior, y tres bordes, uno anterior, uno externo y uno interno. Observamos cómo se articula el peroné con la tibia, ¿sí? Esta figura es para mostrar esta saliencia ósea que es el maléolo peroneo, por lo tanto el maléolo tibial siempre va a ser interno y el maléolo peroneo siempre va a ser externo. Diferentes caras del peroné, una cara posterior, una cara interna, una cara externa y una cara anterior. En la epífisis proximal observamos la apófisis estiloides, que es esa saliencia ósea, ¿sí? Apófisis estiloides del peroné. Por último veremos el pie. Está dividido en tarso, metatarso y falanges para su estudio. A su vez, el tarso está dividido en la primera fila, formado por el astrágalo por arriba y el calcáneo por debajo, y una segunda fila formada por el hueso cuboides, el hueso escafoides, la primera, segunda y tercera cuñas. El metatarso, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metatarsiano, y las falanges. Desde el segundo dedo al quinto van a ser primera, segunda y tercera falange. El dedo grueso o hallux solamente tiene la primera y la tercera falange. Recordemos que en el pie se van a contabilizar de adentro hacia afuera como primer dedo, segundo dedo, tercero, cuarto y quinto dedo. Acá tenemos otra vista de perfil, visto el pie, para ver la ubicación del calcáneo por debajo y el astrágalo por encima. También se puede observar el hueso cuboides, el escafoides, segunda y tercera cuña. En esta figura es la vista superior anterior. Continuamos con articulaciones del miembro inferior. Nos concentraremos en las más importantes. Comenzaremos con la articulación coxofemoral, cuyas superficies articulares son la cabeza del fémur y la cavidad cotiloidea del coxal. Decimos que es una articulación de tipo sinovial, diartrosis en artrosis, con una cápsula articular y sinovial, que tiene medios de unión, dados por ligamentos intrínsecos y ligamentos extrínsecos. Ligamentos intrínsecos, que es el ligamento redondo, que ya lo veremos. Ligamentos extrínsecos, que es el ilio femoral y el pubo femoral. No tenemos la vista posterior, que nos mostraría el isquiofemoral.
Un elemento de coaptación para que sea más firme la articulación es el rodete cotiloideo, que lo vemos en esta figura. Rodete cotiloideo. También se puede observar el acetábulo o cavidad cotiloidea, o cavidad cotiloidea, la cabeza femoral, el ligamento redondo, importante porque discurre la arteria acetabular para la irrigación de la cabeza femoral. Continuamos con la articulación de la rodilla, cuyas superficies articulares son los cóndilos y tróclea femoral, con las cavidades glenoideas, tibiales y la articulación con la rótula. ¿Qué tipo de articulación? Aquí hay una pregunta de parcial importante. ¿Cómo es la articulación de la rodilla cuando es de forma anatómica? ¿Y cómo es la articulación de la rodilla cuando la tenemos que clasificar en forma funcional o mecánicamente? Entonces, si tenemos que clasificar a la articulación de la rodilla en forma anatómica, decimos que es una articulación sinovial de artrosis bicondilia. En cambio, si nos pide en forma funcional o mecánica, decimos que es sinovial, que es de artrosis troclear. ¿Cuáles son los medios de unión de la articulación? Tenemos ligamento anterior rotuliano, ligamento lateral interno en forma de cinta, hay que recordar, ligamento lateral externo, forma de cordón, ligamento cruzado anterior y posterior, posee dos meniscos, internos en forma de C, externo en forma de O, tiene una cápsula articular y sinovial. Acá tenemos una vista anterolateral, observamos el cóndilo femoral, la tibia, el peroné, observamos el ligamento lateral externo, el ligamento lateral interno, ligamento anterior rotuliano, ligamentos cruzados anterior y posterior. Acá se encuentra el peroné. Si vemos una vista superior de la tibia, como teníamos hoy, ahora tenemos los meniscos. Recordemos que el interno, el cóndilo interno, bajaba más que el externo, ¿se acuerdan? Bueno, pero el menisco interno, a su vez, para tener mejor coaptación, tiene forma de C, mientras que el menisco externo tiene forma de O. Es una C cerrada, pero para manera de recordarlo, es una O. También tenemos acá los ligamentos cruzados, regla mnemotécnica AEPI, anterior se inserta en el cóndilo externo, el AE, pi, posterior, pi, se inserta en el cóndilo interno. ¿Sí? Lo vamos a ver con más detenimiento. Acá tenemos una rodilla flexionada, ¿sí? Esto es externo, esto es interno. Esta es una vista anterior, acá tenemos los ligamentos cruzados anterior y posterior. Anterior, preespinal, cóndilo externo, posterior, retroespinal, cóndilo interno. Continuamos con la articulación de tobillo o tibio-tarsiana, una articulación de tipo sinovial de artrosis troclear, cuyas superficies articulares son la mortaja tibio-peronea y la tróclea astragalina, a que llamamos mortaja tibio-peronea, que se las voy a señalar. Esto es lo que articula con, este es el astrágalo.
tibia, peroné, externo, interno. La mortaja tibio-peronea está formada por la cara inferior del maléolo tibial hacia adentro y la cara inferior del maléolo peroneo por fuera. Y van a recibir al astrágalo, que en realidad lo que reciben es la alatróclea astragalina. ¿Sí? Los medios de unión, cápsula sinovial, ligamentos lateral interno y externo, ligamentos lateral externo, generalmente van del peroné a los huesos del pie, y los internos de la tibia a huesos del pie. Por último, veremos la articulación intrínseca del pie. Hay que prestarle atención, son dos articulaciones de importancia, que es la articulación mediotarsiana o de Chopard, que es astrágalo escafoidea y calcáneo cuboidea, y la articulación tarso-metatarsiana o de Lisfranc, en donde articulan la primera, segunda, tercera uña y el hueso cuboides con el metatarso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video que tratará de músculos.